En esta videopráctica vamos a ver el funcionamiento de un sniffer. Para ello vamos a disponer de tres equipos. Uno es el que estamos viendo, el que sería el equipo del hacker. Otro es un equipo que actuaría como controlador de dominio. Será un servidor al que vamos a demandar ciertos servicios. Y un tercer equipo podría ser un equipo cliente, que será el que demande esos servicios al controlador de dominio. Nos vamos al equipo del hacker. Lo primero que vamos a hacer va a ser montar un sniffer. Un sniffer, según dicen, el sniffer es el analizador de red del hacker. Yo no estoy de acuerdo con el término. Si un sniffer puede ser utilizado por un hacker, también puede ser utilizado por un administrador de red. Un sniffer tiene la peculiaridad sobre un analizador de red que previamente se coloca a la tarjeta en modo promiscuo. Mientras que lo vamos explicando, vamos a ir haciendo lo que se requiere para colocar la tarjeta en modo promiscuo. Para ponerla en modo promiscuo hay que cargar una librería determinada. Esa librería se llama PCAP, es una librería de Unix o de Linux que portada a Windows se suele conocer como WinPCAP. La disponemos de ella en Tools. Hay un directorio que es WinPCAP. Vamos a instalar el WinPCAP 3.0, que automáticamente nos pondrá la tarjeta de red en modo promiscuo. Decimos que sí, aceptamos y efectivamente ya tenemos instalada la librería que nos permite que la tarjeta esté en modo promiscuo. Una vez hecho esto, vamos a instalar las herramientas de sniffer. Este es el DSNIF, es un sniffer muy conocido, que en principio es un sniffer con un propósito concreto. Es el propósito de capturar exclusivamente palabras de paso. Vamos a buscarlo en el directorio sniffer. Lo tenemos por aquí. Vamos a hacer una cosa, copiamos la carpetita entera en el escritorio. Y aquí tenemos sniffer. Vamos a abrir la carpeta y vamos a instalar el DSNIF 1.8. Previamente vamos a hacer una cosa, nos vamos a crear una carpeta en el propio raíz nuestro, a la que le vamos a llamar DSNIF, para meter ahí. Vamos a minimizarlo un poquito, vamos a localizarla y las dejamos por ahí abierta. Nos volvemos a donde estábamos y vamos a instalar el sniffer. Viene zipeado, le decimos que sí, que nos los abra, y lo que vamos a hacer va a ser coger estos ficheritos y meterlos directamente en la carpetita de snif que hemos creado. Sabéis que eso lo descomprime automáticamente. Puedo cerrar el zip ya, y aquí tengo dentro de DSNIF pues de hecho 4 tipos de sniffer. Vamos a utilizar el DSNIF en principio, ¿de acuerdo? Vamos a minimizar también esto y vamos a abrir una ventanita con el Command C. Si nos ponemos en ese directorio, perdón, ahora sí, tenemos pues los 4 ejecutables que nos ha cargado el propio programa. Lo único que tendríamos que hacer es como comando DSNIF. Es posible que si hiciéramos en alguna máquina el DSNIF nos diera un mensajito diciendo que no se reconoce el device. DSNIF, si hacemos barra signo de interrogación, nos dice cuál es el tipo de comando que tendríamos que introducir. Pues fijaros, uno de los comandos sería -i y la interfase. En principio, si es capaz de reconocer la tarjeta, no sería necesario darle nada, simplemente DSNIF o DSNIF -n si quisiéramos que no hiciera resoluciones de nombre, y DSNIF -i y el nombre de la interfase. Luego comentaremos cómo podemos meter el nombre de la interfase, de dónde podremos sacarlo si no nos funcionara de esta manera, pero en principio la tarjeta de nuestra máquina es capaz de reconocerlo, de manera que haríamos un DSNIF exclusivamente
y si funciona se quedará a la espera, ¿eh? Vemos cómo eso está esperando. Está esperando para capturar en especial usuarios y palabras de paso. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a irnos a la máquina ahora servidora. Aquí tenemos la máquina servidora, el controlador de dominio. Vamos a verificar que en esa máquina tenemos instalado, pues por ejemplo, dentro de los servicios de Internet Information Server, el servidor FTP predeterminado. Está además aparentemente operativo y iniciado, pues podríamos conectarnos entonces a él desde la otra máquina cliente. Veamos la otra máquina cliente. En la otra máquina cliente vamos a hacer un ejecutar, vamos a abrir la ventana del 2 y vamos a hacer por ejemplo un FTP. Mientras observamos, antes de hacerlo, volvemos a la máquina del hacker y vemos que esto sigue a la espera de que ocurra algún hecho concreto que ponga en la red un usuario y una palabra de paso. Volvemos a la máquina cliente y vamos a hacer un FTP, decíamos. Vamos a hacer un FTP a la máquina servidora, sería open, la dirección es 172.26.0.200, creo que era, ahora lo comprobaremos, efectivamente, y entonces nos pide un usuario y una contraseña. Vamos a dar como usuario, por ejemplo, administrador, y como contraseña Avante. Parece que sí, que hemos acertado, nos dice que el usuario está conectado, podemos hacer un ls, por ejemplo, cualquier comando y nos salimos. Solo cuando abandonamos la sesión es cuando el sniff que está colocado en la máquina de hacker es capaz de capturar. Vamos a hacer un quit y volvemos. Fijaros que todavía, si me voy a la máquina del hacker, todavía el sniffer no ha capturado nada, ¿eh? Vamos a hacer el quit desde aquí. Eso nos debe de sacar de el FTP, ya nos ha sacado, y entonces nos vamos a la máquina del hacker. Vamos a refrescar y vemos que efectivamente nos dice usuario administrador, palabra de paso Avante. Esto no es capaz de distinguir si el usuario y la palabra de paso son correctos o no son correctos. Lo único que hace es capturar usuarios y contraseña. Veamos un ejemplo. Si nos vamos de nuevo a la máquina cliente y volvemos de nuevo a hacer un FTP, vamos a hacer un FTP de nuevo a la misma máquina, nos pide el usuario y vamos a meter un usuario incorrecto, por ejemplo Pepito, y contraseña pues Pepe. Le damos, nos dice que el usuario Pepito no puede ser conectado. Efectivamente no existe el usuario Pepito ni la contraseña. Podríamos intentar 3 o 4 usuarios más. En última instancia salimos, abandonamos la sesión, y una vez que abandonemos la sesión, si nos vamos de nuevo a la máquina del hacker y refrescamos, debería de haber efectivamente de haber registrado, aquí lo tenemos, el usuario Pepito y la palabra de paso Pepe. De manera que él no distingue en principio si los usuarios y las contraseñas son correctos, simplemente captura todo lo que pilla. Esto tiene el uso, obviamente, que ya nos ocurre a todo el mundo, de que si se monta dentro de una red podremos estar capturando usuarios y palabras de paso de usuarios que intenten conectarse a determinado servicio. Este sniffer en concreto no sirve para capturar palabras de paso de login, de inicios de sesión, de validación en un dominio o de validación en una máquina. Para eso existen también otros sniffers concretos. Como particularidad habría que aclarar dos cosas muy importantes. Uno, la tarjeta debe de estar en modo promiscuo para que esto ocurra. Hemos visto ya en teoría una explicación del por qué funciona de esta manera. Y un segundo concepto que también es muy importante. Decíamos que si no somos capaces de averiguar, porque la máquina tiene una interfase que no es reconocible directamente por el dsniff, habría que dar el comando de otra manera. ¿Cómo podríamos saber de qué forma tendríamos que dar el comando? Pues veamos, vamos a tratar de salirnos de aquí. El comando sería dsniff -n -i device npf _ y el nombre del device. ¿Cómo puedo sacar el nombre del device?
Por ejemplo, podemos ejecutar un regedit, nos vamos al registro, dentro del registro vamos a ver, estaríamos en HK Local Machine, System, current control set y services. Dentro de servicios, por ejemplo, tenemos TCP/IP. Dentro de TCP/IP tenemos los parámetros, dentro de los parámetros las interfaces. Una de estas 1, 2, 3 y 4 interfaces será la que nos interese. Le echamos una ojeada, vemos que la primera no nos aporta una dirección IP correcta, es la 0000, la segunda tampoco, la tercera nos aporta como dirección la 202, que es la nuestra, la tercera nos aporta como dirección la 192.168, que no es la nuestra. Luego efectivamente nuestra interfaz es esta. ¿Qué podríamos hacer? Podemos decir cambiar el nombre y la copiamos. Vuelvo a no cambiar el nombre, obviamente, porque así no voy a cometer errores aquí. Sabéis que si aquí ahora hago un clic con la derecha, me la debe de copiar, ¿vale? Valido aquí y esto me reconocería la interfase y estaría de nuevo capturando. Bueno, pues les propongo que monten el sniffer, intenten conectarse vía FTP, por ejemplo, con el compañero y ver si son capaces de capturar usuarios y contraseñas.